Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. A partir de hoy nos metemos en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Y así cada día vamos a ir viendo el mensaje a cada una de estas iglesias. Quizás para quien no estuvo ayer a la mañana, ayer vimos el capítulo 1 y vimos que Jesús es el principal personaje de este libro. Jesús es la esperanza. Jesús es quien le habla a cada una de las iglesias. Y el mensaje que le dio a las iglesias en ese tiempo también es un mensaje para nuestro tiempo. Y vamos a leer en el capítulo 2, a partir del verso 1 hasta el 7. Yo tengo la versión Reina Valera 95. Puede variar alguna palabrita con tu versión, pero es lo mismo. Dice así, Apocalipsis 2:1 en adelante: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Es interesante cuando uno lee así, porque hay cosas que quizás desconocemos, porque eran cosas muy de la época. Por eso, para entender el libro de Apocalipsis, necesitamos tener el telón de fondo de la época. Y estamos hablando del siglo I después de Cristo. Entonces, cada noche vamos a presentar un poquito de este telón de fondo y vamos a ir metiéndonos en profundidad en el texto bíblico para después sacar una lección. Por lo general, el mensaje se trata de resaltar lo que la iglesia está haciendo, hay una problemática y después hay una promesa. Suele ser así en el mensaje a cada iglesia. Hay dos nomás que hay una pequeña variación que la vamos a ir viendo cuando llegue su momento. Pero el mensaje de cada iglesia, el nombre, de cada iglesia tiene un significado. En este caso, Éfeso significa deseable. Es una iglesia que es la primera iglesia después de que Cristo asciende al cielo. Por lo tanto, la hermandad estaba con un ímpetu muy grande para predicar la palabra de Dios. Pero había un problemita ahí que ahora nos vamos a meter, lo cual había generado que esa iglesia bajara un poquito el ritmo al predicar la Biblia, y también algunos habían dejado ese primer amor, habían abandonado la fe. Ayer te decía que el mensaje a cada iglesia corresponde también a un periodo histórico. En este caso, la iglesia de Éfeso corresponde a los números, al periodo histórico que estás viendo acá en la pantalla, y así cada día vamos a ir viendo a qué periodo histórico corresponde. Y hay otra cosa que nos muestra también la parte geográfica, que ayer algo te mostré. Acá tenemos la iglesia de Éfeso, donde a 100 kilómetros de ahí estaba la isla de Patmos, donde estaba preso Juan, que es el que escribe este mensaje. Entonces, cuando nos metemos un poquito al contexto histórico y geográfico, nos dice que en esa ciudad había un templo dedicado a Artemisa, o los romanos la llamaban Diana, donde la gente iba a adorar a esos dioses. Otro dato interesante es que en esa ciudad había centro de artes mágicas y cultos de misterio, lo que hoy nosotros llamaríamos sobre magia negra o espiritismo. Y en esa época había una creencia en la ciudad de Éfeso y alrededores con respecto a lo que es el docetismo, que quizás esto no lo escuchaste muy seguido porque no es muy común que se escuche hoy con ese nombre, pero sí tal vez una forma antigua del gnosticismo,
¿Qué quiere decir esto? El gnosticismo dice que la salvación de las personas es por medio de adquirir un conocimiento espiritual. O sea, lo que yo hago, mis acciones no afectan mi salvación. Es decir, con que yo conozca la Biblia es suficiente, no hace falta ponerla en práctica. Eso es lo que decía esa forma antigua de gnosticismo y que estaba esa idea en la época de la iglesia de Éfeso. Y el docetismo decía que Jesús no vino en carne ni vivió como humano, sino que fue una ilusión. Entonces, estas ideas empezaron a meterse dentro de la iglesia. Y gente que había abrazado la fe, gente que había conocido la verdad, la palabra de Dios, empezó a desviarse de la verdad por seguir estas ideas. Y estas ideas no son bíblicas, porque la Biblia enseña que si yo leo algo, Dios me desafía a ponerlo en práctica, a internalizarlo y ponerlo en práctica. La Biblia me enseña que Jesús sí vino en carne, sí se hizo hombre, sí murió en la cruz, sí dio un ejemplo. Si es solamente una ilusión, estaríamos en problemas. Entonces, para mucha gente, estas ideas empezó a socavar su fe, a hacer un hueco en su fe. Y no solamente eso, sino que los cristianos de esa época luchaban contra otras cosas que pasaban, como por ejemplo lo que te mostré hace un ratito, centros de artes mágicas y cultos de misterio. O sea que el cristiano que vivía en la época de Éfeso no la tenía tan fácil para ser fiel a Dios. Había otras cosas que también atraían a las personas y que podían hacer dudar tu fe, podían hacer que vos digas, pero ¿estaré en el lugar correcto? ¿No será que el lugar correcto es el templo de Diana? ¿No será que el lugar correcto es el centro del artes de misterio? ¿No será que el docetismo y el gnosticismo tienen razón y no la Biblia? Entonces, para muchos, esto empezó a generar dudas en su vida y especialmente en su vida espiritual. Entonces, en los versículos 2 al 4, como leímos recién, y en el verso 6, vamos a notar algunos detalles que nos hacen ver que este contexto histórico es así. Porque el versículo 2 dice que la iglesia de Éfeso hizo obras, hizo un arduo trabajo, perseveró en eso, pero no puede soportar a los malos, y nota cómo los detalla, dice, has probado a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Es decir, gente que está diciendo, soy cristiano, pero en realidad está abrazando una idea distinta al cristianismo. Gente que está diciendo, yo amo a Jesús, pero no cree que Jesús haya venido a morir por él. Gente que dice, yo me quiero salvar, pero no quiero hacer nada por salvarme más que adquirir conocimiento. Entonces estas personas, según lo que dice ahí el versículo 4, han dejado su primer amor, han perdido esa fe que abrazaron en un principio, ahora la soltaron. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso tiene que luchar con herejes y apóstatas, gente que abandona la fe, gente que lo que creyó en un principio ahora lo cree a medias, y gente que enseña una cosa que no corresponde a lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, hay una lucha, hay una presión interna basada en lo que pasaba en la época. Pero otra cosa interesante que nos muestra es que Jesús amonesta a esta iglesia. Y en el versículo 5, fíjate cómo la primera palabra que aparece ahí, dice recuerda. Hacé memoria de dónde te saqué. Hacé memoria de lo que aprendiste. Y dice después, y arrepiéntete. Ahí vemos la misericordia de Dios. Arrepiéntete. Estás yendo por un camino equivocado, pero todavía hay tiempo de volver. Porque después le dice, haz las primeras obras. Esto es una clara amonestación. Pero fíjate que en esa amonestación dice, pero si no te arrepentís, voy a venir a ti y voy a quitar tu candelabro de su lugar. Ayer dijimos que el candelabro representaba a la iglesia, que si te fijas en el capítulo 1, en el versículo 20 lo dice. En el 1:20 dice ahí al final que los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Jesús le está diciendo en el versículo 5 que si la iglesia de Éfeso no se arrepiente, no cambia su cabeza, no cambia de camino, Jesús va a quitar el candelabro, es decir, la iglesia va a perder su posición como representante de Cristo. Ya Jesús no le va a poder llamar a la iglesia de Éfeso mi amiga o mi hermana o mi familia, porque la iglesia de Éfeso está yendo tras una enseñanza que no tiene nada que ver con Jesús. Entonces Jesús le llama la atención, le dice, el camino no es por ahí.
Si vos querés seguir por ese camino es decisión tuya, pero yo no puedo seguir llamándote mi iglesia. Yo no puedo dejar que vos vayas por ahí porque eso no me representa. Lo que me representa es otra cosa. Y entonces ahora la iglesia de Éfeso es sacudida. Pero al mismo tiempo que es sacudida, presenta ahí que hay una promesa. Y esto es lo lindo que vamos a ver en cada mensaje a cada iglesia, porque en el versículo 7, la promesa dice que al vencedor le va a dar de comer del árbol de la vida. Esto es un dato muy interesante. Si nosotros a los que les gusta investigar un poquito del idioma griego, que es el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, ahí cuando dice al vencedor, o alguna versión puede decir al que venciere, aparece el verbo vencer, aparece en gerundio. En el castellano es lo mismo. Los gerundios son los verbos que terminan en ando, endo. Entonces, cuando dice al que venciere, literalmente dice al que continúa venciendo, al que todo el tiempo busca crecer, al que, aunque se equivoca, trata de remediar la situación de alguna manera. Entonces, al vencedor, al que continúa venciendo, le va a dar de comer del árbol de la vida. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es esto posible? Porque cuando vamos a otra parte de la Biblia, el árbol de la vida no está acá en la tierra. Y ahí justamente viene la parte simbólica y lo que tenemos que profundizar para entender qué significa esta promesa. Y déjame explicarte cómo es. Cuando vamos a Génesis 2:9, dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y aclara, también el árbol de la vida en medio del huerto. Acá estamos situados en el momento antes de que ingrese el pecado a la tierra, ¿sí? Dios organizando la tierra, el mundo, creando. Entre todas las cosas que hizo nacer, hace nacer el árbol de la vida en medio del huerto. El huerto se llamaba Edén. Dice, y ahí también el árbol del conocimiento del bien y del mal. El siguiente versículo en el mismo Génesis, ahora ya habiendo el hombre pecado, habiendo desobedecido a Dios, en ese contexto dice, dijo Jehová, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conoce el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Porque justamente se llama árbol de la vida porque el que comía de ahí tenía vida eterna. Ahora imagínate, el hombre pecó, el hombre con pecado llegaba a comer del árbol de la vida, el pecado iba a ser para siempre, entonces era un problema. Así que Dios, ¿qué hace? Saca al hombre del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para cuidar el camino del árbol de la vida, para que el hombre con pecado no vaya a agarrarlo y el pecado se perpetúe. Así que Dios tiene que tomar una decisión drástica, proteger el árbol de la vida que está en medio del huerto. Es interesante porque tiempo después Dios decide quitar al huerto del Edén de esta tierra. Dios arranca un pedazo de esta tierra, que es el huerto de Edén, y ahí estaba el árbol de la vida, y se lo llevó al cielo. Y lo tiene protegido ahí. Pero un día ese árbol va a ser colocado de vuelta. ¿Y dónde lo dice? Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y mirá los frutos que produce. 12 frutos, dando cada mes su fruto. Esto es un dato interesante. Acá estamos situados en el contexto cuando Jesús ya vino a la tierra, se destruyó el pecado, se renovó, se restauró el plan de Dios de hacer esta tierra nueva y vuelve a colocar el árbol de la vida ahí para que todos podamos tener acceso. Y este árbol dice que da un fruto distinto cada mes. ¿Vos te imaginás esto? Vas a un árbol y en el mismo árbol tenés manzana, durazno, naranja, banana, ¿no? Pero cada mes su fruto. Acá en San Pedro, un hombre que tenía o tiene vivero, llegó a hacer de una planta, o sea, llegó a hacer que una planta diera 4 frutas distintas. Solo que eran frutas de la misma familia, era durazno, damasco, pelón y no me acuerdo qué otra más. Entonces vos ibas a la planta y te daba 4 frutas distintas, logró haciéndolo con injertos y demás. Y yo digo, bueno, si un hombre pudo hacer eso, ¿cómo Dios no va a poder hacer que un árbol dé 12 frutos en un año, ¿no? Un fruto cada mes. Pero no solamente tiene esa particularidad, sino también que dice que las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Eso es un dato interesante también que ahora vamos a ver un poquito. Y en el mismo Apocalipsis, ahora el 22:14,
dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad o de la ciudad. Acá el versículo nos muestra que hay que ganarse el derecho de acceder a este árbol, porque es un árbol que da vida justamente, es un árbol que da sanidad. Cuando nosotros ahora a la luz de estos versículos entendemos qué pasó con el árbol de la vida, dónde está, dónde va a estar y que hay que tener derecho para eso, cuando volvemos ahora al mensaje de Éfeso, tratamos de entender o profundizar qué significa esto de que al vencedor le voy a dar para que coma del árbol de la vida. Y notá que el texto dice que está en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios todavía no llegó, eso va a llegar. Por lo tanto, nos estamos situando en un tiempo futuro que va a ocurrir esto. Por eso, cuando yo pienso en el árbol de la vida, saco 3 conclusiones para entender qué significa esta promesa. La primera conclusión que saco es que Dios quiere restaurar su plan original. Dios, cuando creó este mundo, lo creó, dice Génesis capítulo 1 y 2, perfecto y bueno en gran manera. Todo era bueno, todo era excelente. No había pecado, no había muerte, no había enfermedad, no había dolor, no había tristeza, no había injusticia, no había ladrones, no había miedo, no había inseguridad. Era todo perfecto. Pero al entrar el pecado, el plan de Dios se distorsionó. Y Dios tuvo que hacer un plan B, organizar un plan B para solucionar el problema del pecado. Y en ese plan entra Jesucristo, que viene a esta tierra a darnos un ejemplo y a morir por nosotros, porque la Biblia dice que la forma de pagar el pecado es únicamente con la muerte. Así que o moríamos los pecadores o moría alguien en mi lugar. Y Jesús decide tomar mi lugar y el tuyo y el de todos los que pasamos por este mundo. Pero ese no es el plan de Dios, que la gente muera, que haya pecado. Dios quiere restaurar su plan. Entonces a Éfeso le dice, mirá, vos dejaste tu primer amor, pero hay tiempo de arrepentirse porque yo quiero que vos seas un vencedor. Y quiero que vos estés cuando yo restaure mi plan. Por lo tanto, vemos un claro llamado de Dios a la restauración. Segunda lección que saco de esto, Dios habla de sanidad cuando habla del árbol de la vida, porque las hojas son para la sanidad de las naciones. Dios le dice a la iglesia de Éfeso, el vencedor no va a sufrir más la enfermedad. El vencedor no va a tener que luchar más con este problema. Cuando nosotros pensamos en el árbol de la vida, pensamos en la no enfermedad. Y la tercera lección que saco es vida eterna, porque es el árbol de la vida. Y acá podríamos hablar de la muerte, pero eso vamos a hablar mañana. Pero cuando yo pienso en el árbol de la vida, pienso en la vida eterna, porque ese árbol está en medio del paraíso de Dios. Y para entrar al paraíso de Dios yo tengo que ganarme el derecho. ¿Y cómo me gano el derecho? Cuando yo me arrepiento y busco a Jesucristo, al verdadero. No al que dice el docetismo, no al que dice el gnosticismo, no al que enseñan en el templo de Diana, no al que enseñan en las artes mágicas. A Jesucristo, el que enseña la Biblia. Y cuando yo busco al Jesucristo que enseña la Biblia, encuentro verdad. Abrazo esa verdad, la amo y me enamoro como mi primer amor. Y cuando eso pasa, el mensaje a Éfeso me dice que soy un vencedor. Por eso en esta noche, si tuviéramos que definir, resumir o sintetizar el mensaje a la iglesia de Éfeso, creo que la palabra justa sería restauración. El mensaje de Éfeso es un mensaje de restauración. Dios quiere restaurar lo que el pecado arruinó. Dios quiere restaurar lo que el pecado malogró. Y para eso te invita a que vos abraces la verdad. Te invita a que conozcas a Jesús, al verdadero.
Por eso en esta noche puedo estar hablando por una persona que necesita que Dios restaure su vida. Porque Dios va a restaurar este mundo. Y se va a acabar todo lo malo. Pero ese momento todavía no llegó. Falta poco. Tenemos esperanza. Pero quizás vos necesitas que Dios restaure tu vida hoy. Porque sentís que estás quebrado por dentro. Porque sentís que hay algo que te está dominando y eso que te domina no viene de Dios. Quizás abran esta noche para una persona que necesita que Dios lo restaure porque el alcohol, la droga o el cigarrillo te está destruyendo por dentro y nadie lo sabe, ni siquiera tu familia. Tal vez estoy hablando por una persona en esta noche que necesita que Dios restaure su mente porque la pornografía está destruyendo tu cabeza. Hoy te digo que podés ser un vencedor en el nombre de Jesús, pero Él necesita que vos abraces la verdad, que vos abraces a Cristo como tu primer amor. Puedo estar hablando en esta noche para una persona que necesita que Dios restaure su salud, porque la enfermedad está haciendo estragos en tu vida. Y yo no sé si Dios te quiere sanar o no, porque en esto estamos sujetos a su voluntad. Y sabemos de casos de personas que han pedido que Dios los sane y Dios no hizo un milagro de sanación y han tenido que luchar con esa enfermedad hasta el último día de su vida. Pero eso no es impedimento para abrazar la fe y creer que cuando Jesús venga la enfermedad no va a existir más. Pero si vos necesitas restauración en tu salud, pedíselo a Dios. Búscalo de corazón, pero hacé tu parte también. Porque no es solamente pedir que Dios haga un milagro mágicamente. Dios nos pide que nosotros también cuidemos nuestra salud. Que no comamos cualquier cosa, que no tratemos el cuerpo como si no fuera nada, porque la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es un templo del Espíritu Santo, yo tengo que cuidarlo como tal. Por eso en esta noche Dios te invita a que cuides tu salud, pero también que le pidas restauración. En esta noche Dios te hace una invitación y te dice, ¿querés ser un vencedor? ¿Querés que yo restaure tu vida? Busca a Jesús. Jesús es el único que puede restaurar lo que el pecado arruina. Por eso en esta noche te invito, en el nombre de Jesucristo, a que entregues tu vida a Él por completo. Pero también el mensaje de hoy es un mensaje para quienes ya entregaron su vida a Jesús en algún momento, están en la iglesia y sienten que también necesitan restauración. Porque el diablo también trabaja y trabaja para destruir. Y tal vez en esta noche hay alguien que dice, pastor, yo necesito que Dios restaure mi matrimonio. Porque la relación con mi esposa, con mi esposo, no va más. Estamos solamente fingiendo. Estamos aparentando que está todo bien porque ¿qué van a pensar en la iglesia? ¿Qué van a pensar nuestros amigos? Pero realmente, pastor, yo no quiero estar más con mi esposo. No quiero estar más con mi esposa. No la soporto más. ¿Qué hago? Busca a Dios. Te podría contar testimonios, cientos, de cómo Dios ha restaurado matrimonios cuando dejan que Jesús ingrese en sus vidas. ¿Será tu caso esta noche? ¿Será tu caso? ¿Será que necesitas que Dios restaure tu familia porque tus hijos están en cualquier cosa? ¿Qué necesitas? Esta noche Dios te ofrece la restauración. Y lo que vos necesitas es creer, es confiar, arrepentirte si hay que hacerlo. Y si logras esto, la iglesia de Éfeso te dice vas a ser un vencedor. Si vos sentís en esta noche que hay algo que restaurar, si querés pedirle a Dios restauración en alguna de las cosas que mencioné o en otra cosa que está pasando por tu mente, quisiera orar por vos en este momento. En tu mente decirle a Dios, Señor, necesito restauración. Señor, yo quiero ganarme el derecho de comer del árbol de la vida cuando venga Cristo. Señor, yo quiero ser un
vencedor, pero necesito ayuda. Y cuando vos reconoces que necesitas ayuda, Jesucristo te abraza y te hace sentir su amor. Y te dice, tranquilo, vamos a volver a las primeras obras. Vamos a retomar lo que quedó en el camino. Yo te ayudo. Si sentís que necesitas restauración, oremos juntos en este momento. Te invito a cerrar los ojos. Querido Dios y Padre, en esta noche venimos a ti en oración, porque confiamos en tus promesas. Señor, en esta noche quizás hay alguien presente que necesita restauración en su vida. Tal vez necesita que tú restaures su matrimonio, su familia, su relación contigo. Tal vez necesita que restaure su salud. Y es por eso que queremos clamar a ti, porque sabemos que tú eres el Dios de lo imposible. Bendice, Señor, a esta persona. Ayúdala a reconocer que necesita ayuda y que pueda encontrar en ti lo necesario para poder encontrar esa restauración que está buscando. Dale, Señor, a esa persona un arrepentimiento sincero y ayúdala a que pueda ser un vencedor, una vencedora en el nombre de Jesucristo, para que el día que Él regrese podamos tener derecho a comer del árbol de la vida. Estas cosas las pedimos sin merecerlas, pero lo hacemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Mañana tienen una cita, 19 horas, acá en el mismo lugar, pero no solos. Vengan acompañados, con un amigo, un familiar, un vecino, alguien que necesita de Jesús. Todos necesitamos de Jesús, así que nos vemos mañana. Tengan un hermoso y bendecido descanso. Gracias por venir.